En franco deterioro se mantenían en pie en el país decenas de puentes de los denominados de acero, entre los que se encuentran algunos de los que comunican a la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional cuando recorrimos el país en abril del año pasado. Por supuesto, este incluye el llamado Puente de la 17, que justo hace aproximadamente una semana iniciaron los trabajos. También encontramos otros en el resto del territorio, los cuales funcionan desde hace décadas y por los que circulan cada día miles de vehículos. Sin embargo, y pese a su utilidad, es mínimo el mantenimiento que reciben ante el mal estado que presentan. Esta noche les presentamos nuevamente el recorrido desde la zona metropolitana, el Cibao y el este. Algunos presentan un evidente deterioro. Es como si se cayeran a pedazos. Incluso desde abajo se aprecian los remiendos. Bueno, la situación de ese puente está peligrosa. Vale, mire. Francisco Antonio La Antigua es uno de los tantos que vive debajo del puente Francisco del Rosario Sánchez, mejor conocido como el de la 17. Todas esas cosas que usted ve están despegadas ahí, de la esquina, rota, definitivamente. Dicho puente comunica el Distrito Nacional con Santo Domingo Este. Nosotros dormimos ahí, así, pasa un vehículo, le hace a la cama, así, mire, así. Mueve la casita toda eso. Se manifiestan procesos corrosivos. Vemos que la pintura es inexistente en muchos sitios, ya se fue, la que la protegía. Y vemos que tiene el proceso de corrosión que se llama sulfato férrico, ya está en proceso. Y en otros sitios pasó ya al segundo grado, que es sulfato ferroso. Es decir, que el acero se está descomponiendo. Se repite lo mismo en todo el puente. Jesús Fernández Marañón es experto en corrosión, certificado por NACE International, The Corrosion Society, la Asociación de Ingenieros Especializados en esta problemática en Estados Unidos. El acero, cuando está expuesto, se corroe cuando no tiene un recubrimiento adecuado. Entonces, al corroerse por contacto con el medio ambiente, sea el oxígeno, sea el agua, o sea la contaminación que está encima del puente, obligatoriamente se va a corroer. Luego de la corrosión, el acero pierde su fuerza, pierde elemento, pierde espesor y por tanto comienza el herrumbre. Es decir, llega el debilitamiento de la estructura de metal por la pérdida del espesor, consecuencia de la corrosión. Lamentablemente viene un colapso de la estructura. ¿Por qué? Porque el puente sencillamente no se protegió de la corrosión y la corrosión siguió su curso normal. ¿Su curso normal cuál es? El acero es mineral de hierro. El mineral de hierro se funde a alta temperatura y se le añade carbón, por eso se llama acero el carbono. Es un proceso electroquímico y electrofísico. Cuando el acero es fundido con el carbón dentro, se vuelve más flexible, por eso podemos trabajar el acero, no se rompe. Explica que el acero requiere protección tanto de los contaminantes del ambiente como de otros. Cuando el acero entra en contacto con un electrolito, que es el medio ambiente, sea oxígeno, sea agua, sea que en el puente alguien se orina, que pasa mucho, la contaminación que se acumula en el puente cuando llueve, cae, esa estructura metálica, si no está protegida per se, está expuesta, se va a corroer, va a perder espesor, va a perder fuerza, va a perder rigidez y a su vez se va a ir a pedazos. A simple vista, el estado de deterioro del puente de la 17 es bastante progresivo. Mira, aquí tenemos acumulación de materiales que son polvo, arena, sucio. Está creando un jardín botánico aquí. Aquí tenemos matas de todo tipo. Eso, al final tú sabes que tú tienes humedad y te va a corroer la viga y una viga principal se nos va a ir y el puente se va a ir también. Aquí tenemos también correa corroída en grado superlativo. Mira esta correa, cómo está totalmente corroída y comprometida. La ruina de la estructura también se extiende por otras áreas. Las placas que tienen los tensores, estos son tensores que van con la correa y van con los angulares tensores. Fíjate que allí ya hay tensores de angular que están rotos, que están en el aire,
que es lo que da la cohesión al puente. Allí tenemos otro. En realidad, el mal no es solo por la corrosión. O sea, la placa aquí ya falló y botó tensión, y allí también. O sea, tenemos un puente que tiene que ponerse placa nueva y tensores nuevos y revisar los espesores. Significa que en la medida en que nos adentramos al viejo puente, sus fallos se vuelven más manifiestos. Ahora mismo, luego de ver estas piezas volando, ya no es un tema solo de corrosión, ya es un tema de intervención metálica. Ya tenemos que cambiar piezas ya. Aunque la estructura se mantiene en uso desde hace 50 años, dice apremia una intervención urgente. Tenemos acero desintegrado. Esa placa hay que cambiarla, cambiar tensores, cambiar riota. Aquí tenemos corrosión también. Este también va a fallar aquí. Aquí ya tenemos la picadura ahí a la vista. Y aquí también va a haber un fallo. Aquí va a haber otro. Esos elementos hay que cambiarlos. Lamentablemente tenemos esa situación agravándose más de un año para acá. Morillo Santana ha vivido en este lugar por más de 20 años. Cae el puente, cada rato cae un escombro, un pedazo de blono cae encima de la casa. Dice esperan por la ayuda de las autoridades. Yo por esta vía le pido a nuestro gobierno, que es a que nos auxiliamos, que por favor, que vengan en auxilio de los moradores debajo del puente. Sabemos que no es culpa de él que vivamos, pero no tenemos dónde ir. Recuerda que hace unos años se hablaba del proyecto de la depuradora de aguas residuales del río Sama, por cuya construcción los residentes de la zona serían reubicados en otro lugar. Esa área ahí tiene un proyecto en desalojo, que quien le habla participó en la negociación de su empresario. Se refiere al proyecto inaugurado en julio de 2020. Entre los sectores que serían beneficiados, según una nota oficial, citaban La Sursa, La Agustina, Jardines del Norte, San Juan Bosco, Villa Consuelo, Villa Juana, 24 de Abril, Simón Bolívar, Capotillo, Los Ensanches Miraflores, Espaillat, La Fe y Luperón, Las Cañitas, Cuesta Hermosa 1 y 2, Cerros de Arroyo Hondo, Isabel Villas y Viejo Arroyo Hondo. La información señalaba que el proyecto, tipo llave en mano, tenía el propósito en su primera etapa de tratar 1.2 metros cúbicos por segundo de aguas residuales contaminadas, a beneficio de una población de casi 500.000 de residentes en 37 barrios de la capital, a quienes el gobierno buscaba liberar de un ambiente totalmente nocivo para la salud por causa del hacinamiento. Todos vamos a vivir dignamente donde nos manden, porque ahí no vamos a quedar ninguno. Yo estoy consciente. ¿Cómo se me concientizó a mí en las reuniones que nos dieron para que concientizara a los moradores? De lo que habla ha pasado casi una década y aún siguen a la espera y con la esperanza para abandonar el espacio que ocupan debajo del puente. Hay elementos que ya están comprometidos, elementos que están corroídos, hay que cambiarlos. Hay que medir el espesor del acero y buscar el plano original del puente y ver cuánto ha perdido el acero en los años. Hay que ver en los planos originales cuánto era el espesor de cada elemento, de cada viga de acero y cuál tenemos hoy. El de la 17 es un puente que nosotros ya lo levantamos alrededor del 2022, justamente de los levantamientos que estábamos haciendo. Se elaboró un proceso de licitación, el cual ya una empresa lo tiene adjudicatario. Entonces, justamente estamos en el proceso de coordinación y planificación para su intervención, porque es un puente que amerita incluso una evaluación hasta más profunda, no simplemente un mantenimiento correctivo, digamos así, sino que amerita ya otro tipo de intervención. Romer Pérez es el encargado de mantenimiento de puentes del Ministerio de Obras Públicas. Entonces estamos ahora mismo con la empresa coordinando cómo se va a intervenir, si va a ser por fase, y estamos elaborando ya ese plancito, que en los próximos días ya se le comunicará a la prensa ya cómo será ese proceso ahí de intervención. Para los fines, dice, ya agotaron el proceso burocrático. Ya está adjudicado, tienen su avance la empresa, ya, o sea, todo el proceso que debe de ocurrir de compra y contrataciones ya está completo. Y ahora viene la parte de planificación y coordinación, tanto con las entidades que tienen que apoyarnos, llámese DGC, el Intran, todo ese tipo de cosas. Entonces ya a partir de ahí
Ya le comunicamos a la prensa cómo se va a hacer, qué se va a hacer y en qué tiempo se hará. Hasta el momento no está definida la fecha exacta de inicio de los trabajos. Estamos en la coordinación. En estos días actualmente estamos coordinando con Urbe para instalar el campamento, porque Urbe está interviniendo por debajo la parte del Santo Domingo Sabio. Entonces estamos tratando de localizar un espacio para instalar el campamento ya. La adjudicataria es una empresa constructora dominicana. La empresa es Pinza. Se trata de Proyectos Industriales Pinza, a la que Obras Públicas intimó en abril del año pasado por los problemas que presentó el puente Duarte en las juntas tras la reparación a la que fue sometido en marzo. La intervención del puente de la 17 costará alrededor de 200 millones de pesos al Estado Dominicano y estaremos ahí dándole seguimiento y supervisando y velando de que se implemente de manera correcta la parte técnica. Encima del puente. Fernández Marañón sostiene que el destino ha protegido estas estructuras, dado que la caída de puentes en el mundo es algo que ocurre hasta en los países desarrollados, donde el mantenimiento es más frecuente. Este puente sobre el río Yellowstone, en el estado de Montana, en Estados Unidos, se derrumbó en junio del año pasado, lo que provocó que partes de un tren de carga con algunos vagones que transportaban materiales peligrosos se hundiera en el agua. Este cayó el 28 de enero de 2022 en Pittsburgh, Pensilvania, y dejó unos 10 heridos. Este puente de la carretera interestatal 95, una de las principales autopistas de Estados Unidos, colapsó en junio de 2023. También Europa registra desastres por caídas similares. En Italia, en agosto de 2018, murieron unas 38 personas tras la caída de un puente. Y en 2019, otro colapsó en China, hecho que registró 3 fallecimientos. Cuando un puente que está entrelazado entre sí, algún elemento pierde su cohesión, el puente lamentablemente al hacer algo monolítico que debe trabajar todo junto al mismo tiempo, cuando se pierden elementos, los puentes colapsan. Eso es algo normal, es algo que pasa en el mundo entero. En breve, los levantamientos que ha realizado Obras Públicas, que arrojan y cuándo iniciarían los trabajos. Es el estado en que se encuentra el puente General Gregorio Luperón, conocido como La Barquita. Este es un puente que tiene los 3 grados de corrosión, tiene sulfato férrico, la pintura se le está yendo. Luego viene el próximo paso de la corrosión, sulfato ferroso. Ya la corrosión se pone es más intensa, el acero se va descomponiendo en contacto con el aire, el oxígeno, el agua, el medio ambiente. Se sigue la herrumbre, se sigue desbaratando en el acero. Esta estructura une los municipios de Santo Domingo Este con Santo Domingo Norte. Y luego viene ya el proceso total de la herrumbre, cuando el acero totalmente pierde su propiedad y se vuelve básicamente una tierra. Básicamente se vuelve un polvillo, se vuelve algo que no sirve, se descompone, se rompe, se vuelve una cáscara. El puente sobre el río Sama fue construido en 1978 durante la gestión del presidente Balaguer. Aquí en esta esquina tenemos los 3 pasos: sulfato férrico, sulfato ferroso y herrumbre. Ya aquí está debilitada la pared, ya ahí tenemos espesores bajos, ya ahí tenemos obligatoriamente que cambiar piezas. Entonces, estas partes debilitadas, sí o sí, tienen que ser intervenidas inmediatamente porque son áreas críticas. Esa es la viga principal de este puente y esa es la que carga la mayoría del peso. Si eso se quiebra, este puente puede colapsar. Correa corroída. El experto advierte del progresivo deterioro de la obra. Cuando un acero se debilita, pierde fuerza, pierde poder estructural, de poder resistir para lo que fue diseñado. El puente fue diseñado para X cantidad de carga, que hoy por hoy es mayor. Cuando este puente se hizo,
habiendo carros en el país, ahora hay millones de carros, miles de carros. O sea, el peso que él está soportando ahora mismo no permite, no nos podemos dar el lujo de que pierda espesores o que se nos corroa el puente. Esa no es una riostra, esa no es un angularcito, esa no es una tijerillita, esa es la viga madre, esa es la viga principal. Esa viga y la de arriba son las que soportan el puente. Estas 4 vigas no pueden fallar. Si falla cualquiera de esas 4 vigas, viene un colapso. El puente La Barquita tiene una longitud de 260 metros y cuenta con 2 carriles. Por el mismo transitan cientos de vehículos cada día. El estado de la infraestructura representa un verdadero peligro para los usuarios, según el experto. Sin embargo, considera que la construcción todavía es recuperable. Este puente se salva 100%, con poco dinero, todavía con poco dinero y sin ninguna vida involucrada, porque el dinero no es lo más importante. Lo más importante es que si eso hay un tapón encima arriba y está lleno de carro y colapsa, va a morir muchas personas. El caso de La Barquita está en un proceso de estudio porque se va a hacer una ampliación del puente, porque incluso el presidente lo había anunciado eso. Entonces ya las áreas técnicas del ministerio están trabajando en lo que son los estudios para luego hacer ya lo que es el proceso de licitación y que pueda abrirse al público. Lo que significa que pese al deterioro que presenta dicha estructura, habrá que esperar para su intervención. En el caso de La Barquita, ya estamos en un proceso de estudio, ya ese es un proceso más largo. El informe recorrió varios puntos del país para observar el estado de diversos puentes de acero con el objetivo de confirmar las denuncias que nos llegaban. Uno de ellos fue el viejo puente sobre el río Soco, Aquí tenemos sulfato férrico, que todavía exhibe la placa de su construcción en 1957, en la cual se lee United States Steel Export Company. Dicha empresa nació en 1901 y en su página oficial señala: desde nuestros inicios hemos fabricado el acero que construyó Estados Unidos. Presenta en la pestaña Construyendo América una serie de las obras emblemáticas levantados por ellos en aquella nación, como el puente de la Bahía de San Francisco, Oakland, y el edificio de Naciones Unidas en Nueva York. Sin embargo, este puente de casi 70 años presenta un evidente estado de deterioro. El puente sobre el río Soco, el puente viejo, nosotros lo tenemos incluido dentro de una planificación que estamos trabajando de la mano con la parte del BI, donde se van a intervenir alrededor de 200 puentes. La estructura fue la principal vía de comunicación entre San Pedro y La Romana, pero en la actualidad no representa una urgencia. Ese está dentro de ese esquema, que luego será intervenido porque también sirve como desahogo. Ya cuando pase una situación sobre el puente nuevo, sobre el río Soco, también los vehículos tendrán esa otra alternativa para llegar a su destino. En solo minutos, estructuras en franco deterioro en Santiago y La Vega. El puente Hermanos Patiño en Santiago comunica el norte y el sur de la ciudad sobre el Yaque del Norte. Este mismo año le han dado mantenimientos a la base y de aquel lado de la circunvalación. Darío Antonio Núñez trabaja en los alrededores de dicha estructura. Le han dado mantenimiento, bueno, puede describir con la misma cámara, verlas ahí la base, que la fueron limpiando desde abajo y aquella de allá también. Se refiere a estos puntos donde se evidencia una intervención reciente. Otras partes indican todo lo contrario. Técnicamente el puente está en un 99% bien protegido. Es más, yo diría, muy bien conservado para el tiempo que tiene, gracias al excelente mantenimiento que se le ha dado a este puente. Su inauguración se produjo en 1962, aunque los trabajos iniciaron a finales de los años 50, en la era de Trujillo. El único problema que tenemos en este puente es la orina de los transeúntes.
Un documento del Archivo Histórico de Santiago habla de que la orina había afectado el puente poco después de su inauguración. Dicho reporte fue preparado por Román Franco Fondere, miembro de la Real Academia Dominicana de la Historia y director del Archivo Histórico de Santiago. A poco lapso, unos cuantos años, comenzó a notarse que el puente de los Patiño urgía de mantenimiento. No era solo el fenómeno natural de la intemperie, y el tiempo transcurrido era que demasiado frecuentemente se hacían pipís en las columnas metálicas. Ellos se orinan en esta columna y esa orina corroe totalmente el acero porque la orina es un corrosivo terrible. Fuera de ese caso, este puente está en excelentes condiciones. Mientras la orina va corriendo, va corroyendo. La orina es igual a un ácido de batería, similar. No tiene tal vez el pH, pero sí es totalmente corrosivo. La orina es totalmente dañina al acero. Entonces, es el único punto débil y que hay que meter atención en este puente. Sugiere enfocarse en el citado talón de Aquiles que presenta la estructura. Mi opinión es que en estos puntos donde la gente se orina, pongamos lo que le llaman no solamente un recubrimiento anticorrosivo, sino que nos vayamos a un lining. ¿Qué es el lining? Es un recubrimiento de alto espesor. Hay lining antiácido, hay lining antiorina para puentes. Entonces, lo ideal es hidroblasting, Calvomasti 90 anticorrosivo y encima un lining que se llama placite o placai en inglés. Se le pone encima en las áreas donde se orina la gente y inmediatamente el puente, este puente Patiño, yo le aseguro que si siguen con el mantenimiento que va, dura 100 años. El puente Hermano Patiño en Santiago fue intervenido, me parece que en el 2017, por una empresa a nivel de mantenimiento. Entonces, en estos días, hace poco, se le dio un mantenimiento rutinario al caso de sus pilas abajo, donde en los cimientos se dio una limpieza, se pintó, se corrigió la parte de la corrosión, pero hemos mantenido un monitoreo constante para cualquier situación o alternativa. Otras áreas presentan corrosión. Por eso le digo que estamos en monitoreo constante para ver la situación y también estamos buscando la alternativa de intervención. Por eso le hablé de la parte del alcance, porque hay, por ejemplo, nosotros como obra pública, a nivel de la brigada que nosotros manejamos para intervención, se nos pasa el alcance, entonces tenemos que buscar alternativas por medio de procesos de licitaciones para poder intervenir ya el puente a una mayor, de gran magnitud. Prácticamente al lado del puente Hermanos Patiño se encuentra el conocido Puente Viejo, hoy una estructura peatonal que se cae a pedazos. En este puente tenemos ya varios años denunciando la problemática que tiene. Osvaldo Rodríguez vive en los alrededores de la estructura, cuyo nombre real es el puente peatonal Juan Mateo Pelón. El puente está en mal estado y no tiene iluminación, la cual es una cuna para los delincuentes poder hacer su fechoría, ya que las autoridades no han puesto caso omiso de las acusaciones que hemos hecho y de la denuncia. Antes de la construcción del puente Hermanos Patiño, era este que comunicaba el norte y el sur de la ciudad sobre el Yaque del Norte. El puente en algunos lugares, en algunos puntos no tiene barandilla, ya que los mismos delincuentes se han encargado de llevársela a los piperos y venderla como hierro viejo. En el sector Bellavista se quejan de que las autoridades no responden a sus llamados. Nosotros hicimos una denuncia, incluso llevamos una carta a unos lugares por ahí para ver y no han hecho nada, no han hecho nada, se ha quedado todo así en el aire. Observan que se trata de un puente que no recibe el mínimo de mantenimiento. El puente que estaba anteriormente, si lo hubiesen dejado dando el mantenimiento, tenía mejor condiciones que este que tenemos, porque el otro era hierro colado. Este no, este hierro macizo, y ese hierro con el tiempo se va jodiendo, se va deteriorando. Y debido a eso es que se han ido deteriorando los hierros y los piperos se lo han ido llevando, porque cuando están flojos lo mueven y se lo llevan. Es relativamente nuevo. Ese puente lo construyeron en el gobierno de Hipólito Mejía.
y de ahí para acá no he visto la primera persona dándole mantenimiento. Bueno, el puente está en muy buen estado de conservación. Tiene algunos puntos sulfato férrico en proceso y hay algunos tuberías estructurales que ya pasaron del sulfato férrico al ferroso, o sea, ya tienen picaduras y corrosión y debilitamiento del elemento, por lo cual yo recomendaría que el elemento sea cambiado. Las estructuras que cargan el puente las percibe en buen estado. Yo entiendo que si le cambiamos la barandilla y le cambiamos los puntos que ya visiblemente tienen corrosión, lo cual yo les estoy marcando, ya revisamos el puente, tengo un punto de corrosión aquí, masivo, el cual debilitó el elemento, y tengo otro punto allí. Claro, esto es una revisión rápida, yo no he hecho un estudio al 100% detallado, pero visual. El estudio visual me dice que el puente en su 85% de estructura está comenzando el proceso del sulfato férrico, que es totalmente parable. Considera que si se le aplica el mantenimiento correctivo del lugar, el mismo tendría una vida útil mucho más larga. Este puente dura 50 años más, cambiando barandillas y cambiando elementos que estén comprometidos. ¿Cuáles son? Los elementos que cargan el puente. La barandilla no carga el puente, la barandilla es para que no se caiga la gente. Como usted me está preguntando ya puentes justamente particulares, específicos, es bueno destacarlo, decirle que aunque no conozcamos puentes por nombre así de manera detallada ahora mismo, pero sí le puedo garantizar que ya nosotros lo tenemos levantado, inventariado y clasificado dentro de los procesos de intervención que vamos a realizar, porque estamos levantando situaciones, pero la estamos planificando a mediano, corto y largo plazo. No tiene detalles del deterioro que presenta la estructura conocida como el Puente Viejo, pero no titubea al asegurar que está en la lista de intervención. Estoy casi seguro que ese punto ahí está dentro de los procesos que estamos armando y preparando y formulando para su intervención, porque ya Santiago nosotros lo tenemos levantado totalmente. El puente de Ranchito en La Vega también preocupa. Tiene puntos de corrosión ya, claro, porque tiene ya sulfato férrico en proceso, comenzando, y hay puntos donde ya pasó a ferroso y hay picaduras. Comunica a La Vega con San Francisco de Macorís. Aquí habría que cambiar algunas planchas, 3 o 4 placas, soldar algunas piezas que están flojas. Y someterlo, dice, a un proceso profundo de mantenimiento. Entiendo que el puente está en el mejor momento de ser intervenido, porque él no está grave, pero sí se va a poner grave si no se interviene pronto. Lo que significa que urge el inicio de los trabajos. Y ya hay puntos que tienen herrumbre, usted lo vio, usted bajó debajo conmigo. Ya hay puntos que son importantes, los cuales tienen inclusive perforaciones en la placa. Tienen ya herrumbre, tienen óxido que está a un grado superlativo. Ya no tenemos un oxidito, no, ya tenemos un óxido que rompe el acero, lo destruye, lo desintegra. En puntos, no en todos los lados. El puente en un 90% yo diría que está bien, pero es el momento de intervenirlo, porque la corrosión te hace perder de un 3 a un 5% de tu bolsillo, del mío, del país, y caminas rápido. Ese está también para intervención, tanto en los aproches, la parte de la protección de los aproches, porque también es un puente metálico. La maleza igualmente ha ganado espacio en dicho puente. Tiene una situación también a nivel de vegetación, que esa ya la estamos coordinando para intervenirlo con las brigadas. Sin embargo, en el caso de áreas eminentemente operativas, entiende que a veces la burocracia retrasa los procesos. Pero ya la parte estructural la estamos dentro de los procesos, lo estamos clasificando para que lo evalúe ya con de mayor profundidad, una evaluación de mayor profundidad, para entonces poder entrarlo dentro de los procesos de licitación. Porque como le comento, nosotros tenemos que identificar las situaciones y tratar de canalizarlas lo más ágil posible, porque por ejemplo en lo que es mantenimiento de puente es un área totalmente operativa, necesita que se dinamice un poco más ya a la hora de la acción, porque eso es lo que al final pide la ciudadanía, que se resuelva esto, se resuelva cualquier tema. Nosotros siempre estamos dispuestos, pero tenemos que cumplir siempre con los mecanismos de transparencia que nos impone la ley. Cuando regresemos,
que arrojan los sondeos de la Comisión de Evaluación de Vulnerabilidades de Infraestructuras. Vega. Esta tragedia conmocionó al país en noviembre. 9 personas perdieron la vida al caerle encima un muro del paso a desnivel de la avenida 27 de febrero con Máximo Gómez en la capital. Las torrenciales lluvias de aquel día dejaron una marca indeleble. Esta semana pasada, finalmente reabrieron el paso en el tramo. Desde el mes de noviembre del año 2023, la comisión ha estado trabajando arduamente en 2 frentes. El primer frente ha sido priorizar el tema de la solución del paso a desnivel en la avenida 27 de febrero con Máximo Gómez, porque es un tema de prioridad para la sociedad por un tema de vialidad. La 27 de febrero es la vía arterial principal del Gran Santo Domingo y es la conectividad fundamental en sentido este-oeste. Osiris de León es presidente de la Comisión de Evaluación de Vulnerabilidades de Infraestructuras frente al Cambio Climático, organismo creado por el presidente Abinader como consecuencia de la tragedia que enlutó al país. La comisión se concentró en primer plano en resolver el tema 27 de febrero con Máximo Gómez, pero al mismo tiempo se ha estado trabajando de la mano del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones con el tema del puente Duarte, el puente de Francisco del Rosario Sánchez y el puente Hermanos Patiño de Santiago. Son puentes que tienen características muy particulares. Se trata de 3 de las principales vías del país. En primer lugar, son puentes viejos, puentes que ya tienen 50, 60, 70 años en servicio. Segundo, son estructuras mayormente metálicas. Vivimos en un clima tropical, donde tenemos mucha radiación solar, mucha lluvia, mucha humedad y en el caso del Gran Santo Domingo, mucho salitre. El salitre está muy cargado de cloruro de sodio y cuando el cloruro de sodio en un ambiente húmedo ataca un metal, lo corroe y a la larga ese metal pierde su resistencia. Asegura que el clima y el paso del tiempo juegan en contra de estas estructuras. Eso implica que un puente que pudo haber tenido unas articulaciones fundamentales 40, 50, 60 años atrás en condiciones óptimas, con el paso del tiempo, si esas articulaciones no fueron repuestas por un acero nuevo, la estructura amerita urgentemente que esas piezas sean cambiadas. De hecho, recientemente hemos tenido una importante reunión con el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones para tratar el tema de unas juntas de expansión en el puente Duarte que periódicamente son colocadas, pero entran en deterioro de corto plazo. Este puente, dice, también está en carpeta para esos fines. Eso mismo pensamos hacerlo en el puente Francisco del Rosario Sánchez. Es un puente viejo, un puente de 50 años en servicio, está corroído en gran medida, muchas veces se desprenden piezas de acero, caen debajo, pero tenemos un inconveniente en ese puente Francisco del Rosario Sánchez, y es que el área debajo del puente está totalmente ocupada habitacionalmente. Entonces, reubicar a la gente es un poquito difícil porque normalmente la gente se resiste a ser reubicado del lugar donde está porque ya se siente como en su lugar acogedor, en su lugar de confort. Admite que la estructura del Hermanos Patiño en Santiago también delata deterioro. Que aunque en Santiago tú no tienes salitre, como tienes aquí en Santo Domingo, tienes el problema de que allí con el paso del tiempo la corrosión ha ido haciendo efecto. No todo el acero tiene la misma calidad y hay aceros que se corroen más rápidamente que otros. Asegura que los agentes meteóricos y otras sustancias que entran en contacto con los puentes representan una amenaza. Por eso se le ha dado prioridad a eso y se está revisando de la mano de la ONESBI, que es la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructuras y Edificaciones, y que hace el papel de dirección ejecutiva de esta comisión, evaluar los puentes que van desde Santo Domingo hasta Punta Cana.
incluye diversas estructuras en la ruta hacia el este. Pero sobre todo el puente Mauricio Báez no ha tenido todas las revisiones que amerita un puente atirantado como ese desde el momento que se construyó hasta el presente. El mismo fue inaugurado en enero de 2007 durante la segunda gestión de Leonel Fernández. Consta de 4 carriles y una extensión de 626 metros. Ese puente Mauricio Báez está dentro de la agenda de trabajo de la comisión, al igual que los demás puentes que están en esta ruta. El recorrido para constatar el estado de las estructuras viales nos permitió confirmar las denuncias de deterioro y la ausencia de mantenimiento. Es una cultura que debemos establecer aquí, en la sociedad dominicana, y que debe cumplirse al pie de la letra, porque evidentemente tenemos que ser conscientes, como profesionales de la ingeniería, que las estructuras entran en un proceso de deterioro. Las metálicas porque están afectadas por el salitre, y las estructuras de hormigón porque hay un esquema de vibración, con frecuencia te tiembla la tierra. Un pequeño temblor de tierra te puede mover una estructura y generarte microfisuras que a simple vista tú no las ves, pero que se van produciendo y se van ampliando con el paso del tiempo. Por eso siempre es importante revisar la estructura para ver el nivel de integridad, tanto del acero como del hormigón armado que integra esa estructura. Ya es un tema de intervención metálica. Jesús Fernández Marañón, experto con quien recorrimos el territorio, entiende que se requiere con urgencia de una política de mantenimiento de infraestructuras, al tiempo que observa que la mayoría de los puentes de acero del país aún son recuperables, pese a la crítica situación que presentan en la actualidad. Tomó como ejemplo el de la 17. Yo como técnico en corrosión, como especialista en corrosión, especialista en recubrimiento, yo doy fe y testimonio que ese puente le sacamos 50 años más de vida útil. Si hacemos el procedimiento adecuado, porque estamos a tiempo. El puente está a tiempo de ser arreglado y reparado. El mantenimiento regular de las obras públicas ha sido un tema de vieja discusión en el país. La pasada administración de obras públicas, o sea, la de Deligne Ascensión, dijo el informe en ese entonces que a su llegada no encontraron los recursos humanos formados para la labor de mantenimiento de puentes en general. Ahora le toca a esta gestión del nuevo ministro iniciar la inspección de estas estructuras para ver qué se ha hecho al respecto. Así nos despedimos en esta noche, como siempre. Gracias por acompañarnos. La cita en solo minutos aquí en Noticias SIN. Espero me acompañen.